Bueno, bienvenidos al canal una vez más. El video de hoy va a ser, lo tengo acá, Ciro presente. ¿Cómo va? Cortalo, producción. Bueno, bienvenidos. El video de hoy va a ser más que nada una charla explicativa. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la Biblia. Todos saben lo que es una Biblia, ¿o no? Tal vez tu conocimiento o comprensión de lo que es limitado. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco sobre eso, para llegar a un poco más de profundidad, conocer qué es la Biblia, qué contiene, cómo está dividida, cómo está subdividida, qué podemos encontrar ahí y por qué le llamamos la palabra de Dios. Bien. Y al final vamos a hacer un recuento de hechos y personajes históricos presentes en ella. La Biblia protestante tiene 66 libros, mientras que la católica tiene 73 y la ortodoxa tiene 76. La palabra Biblia viene del griego biblia, que es el plural de biblión, que significa rollos o libros, por lo que Biblia en realidad no es un libro, son muchos libros. Podríamos decir que es una biblioteca, es un libro compuesto de libros. Más clarito, échale agua, literal. Échale mate, más clarito. El Antiguo Testamento está compuesto por libros históricos, el Pentateuco, o libros de ley, los poéticos y de sabiduría, que son 5, y los proféticos, otros 17. Estos revelan el obrar de Dios en relación con el pueblo israelita, así como la creación de la tierra y todo lo que conocemos. El Antiguo Testamento está plagado de historias muy interesantes, tiene de todo, tiene romance, acción, traiciones, venganza. Así que más allá de lo que podemos aprender, lo recomiendo leer por una cuestión de cultura, más allá de la búsqueda del entendimiento y la sabiduría, que como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Creo que era así. Estoy ya metiendo herejía, para no lo decir. Mientras que en el Nuevo Testamento podemos encontrar otra historia, que es la historia de Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, se enfoca en la vida de Jesucristo. De hecho, podemos encontrar los evangelios, que son testimonios de distintas personas, de distintas edades, con distintos intereses, sobre lo que hizo Jesús y cómo vivió. Entre ellos podemos encontrar a Lucas, que era un médico, o a Mateo, un cobrador de impuestos, llamado republicano por los israelitas, que era la persona que trabajaba, el israelí, digamos, que trabajaba para los romanos, que era visto como una especie de traición, era un vendepatria. También encontramos las cartas de Pablo, que son 14, escritas a las distintas iglesias por las que él pasó, y cartas de otros apóstoles. También encontramos los Hechos de los Apóstoles, que se cree que los escribió Lucas, si no mal recuerdo, o los escribió Lucas. No me voy a meter ya en herejías, tanto no sé, no soy teólogo, pero se cree, o yo sé esto. Como bien dije, los Hechos de los Apóstoles escritos por Lucas hablan más que nada sobre cómo vivía la iglesia primitiva, sobre Pedro y Pablo, más que nada. Pablo, un ex perseguidor de cristianos, tiene una historia muy interesante y muy llamativa. Y por último, tenemos ahí en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis, que vendría a ser el final de la Biblia y el último libro y el final de lo que consideramos la historia del mundo. ¿No, Ciro? Exactamente. Apocalipsis fue escrito por Juan desde su exilio en la isla de Patmos, luego de haber sido echado en un horno de aceite, del que sobrevivió, es más, no recibió ningún daño. Al ver esto, las personas que lo condenaron a dicho castigo decidieron exiliarlo. ¿Dónde recibe la revelación? Bueno, ¿y por qué se le dicen palabra de Dios? Se le dice palabra de Dios por varias razones. Ahora te las enumero. Primero que nada, fue escrita por hombres, pero inspirada en el Espíritu Santo, como dice 2 Timoteo 3:16, que lo voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí me fui al 17. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, en un periodo de 1500 años. Estos autores, muchos no se conocían entre sí, hablaban distintos idiomas. Es más, la Biblia está escrita en 3 idiomas distintos, la original por supuesto, que son arameo, hebreo y griego. Estos autores tenían distintos contextos históricos, distintos oficios, vivían en distintas naciones y todos daban un punto de vista según lo que conocían, los que experimentaban y de su relación con Dios. Nunca vamos a encontrar una contradicción a pesar de todo esto. El mensaje de los profetas
como el mensaje de Moisés y como el mensaje de los apóstoles, es claro y nunca se contradice. Es más, están ampliamente relacionados. Hay más de 300 profecías que se cumplen con la vida, con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Incluso, a día de hoy, se siguen cumpliendo profecías, que son las post-Cristo, unas pares de docenas, no llegan a 300, pero en el Antiguo Testamento vos mismo puedes encontrar de las 300 que estamos hablando o más. ¿Ejemplo de eso? Sí, tenemos en Isaías 7:14 la profecía y su cumplimiento en Mateo 1, 22 al 23. Te leo Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahora vamos a viajar a Mateo, en el Nuevo Testamento. Y Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Acá ya vimos los dos ejemplos. Uno habla de la profecía sobre que van a ser Jesús de una virgen y del lugar en específico. Como repito, estos son solo dos ejemplos de más de 300. O sea, es una cantidad enorme. Viendo por qué es la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra viva de Dios. Como dice en Juan 1, del 1 al 14, es un poco extenso, no lo voy a leer todo, pero básicamente acá se le llama a Jesús directamente por la palabra logos, o sea, palabra. De hecho, vamos a leer solo el primer pedacito que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Era en el principio con Dios, perdón. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, acá empieza a hablar de el llamado Elías, que supuestamente iba a volver. Bueno, no era Elías, era Juan, que preparó el camino delante de él. Por último, revela la voluntad de Dios. Contiene promesas, mandamientos, advertencias, incluso enseñanzas sobre lo que quiere Dios para nosotros, que es lo mejor para nosotros. Eso no quiere decir que lo mejor para nosotros sea lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Bueno, ¿hay algunos personajes u hechos históricos que estén presentes en la Biblia? Sí, los hay, y hay varios. Vamos a mencionar solo algunos para ir terminando, ¿no? Para mencionar algunos personajes tenemos a Ptolomeo Soter, un rey egipcio mencionado en Hechos 9:36. Su presencia se establece en registros egipcios y griegos. 2. Herodes el Grande, gobernante romano de Judea. Fue gobernante durante el nacimiento de Jesús. Está documentado por Flavio Josefo, un historiador romano. 3. Poncio Pilato, confirmado por inscripciones arqueológicas. 4. Caifás, sumo sacerdote, confirmado por textos históricos. 5. Nabucodonosor II, rey babilónico. 6. Ciro el Grande, rey persa que permitió el regreso de los judíos del exilio. 7. Salomón, Josías, Isaías, Ezequiel, Jeremías, reyes y profetas presentes en textos e inscripciones. Ahora vamos con los eventos históricos. Número 1. Exilio babilónico, 585 a.C. 2. Destrucción del templo de Jerusalén, 70 después de Cristo, evidencia arqueológica y por Flavio Josefo, el historiador romano que mencionamos antes. 3. Dominio romano sobre Judea, documentos, monedas e inscripciones romanos lo confirman. 4. Revuelta de los macabeos, siglo XI a.C. 5. Reinado de David y Salomón, y más reyes. Bueno, y para vos, ¿qué es la Biblia? Para mí la Biblia, más allá de ser lo que estuvimos hablando, de ser un registro histórico, más allá de ser libros escritos por distintos autores increíblemente interconectados y que pareciera que se pusieron de acuerdo entre sí, a pesar de no haberse conocido y tener algunos siglos de diferencia entre sí, yo creo que es un manual de vida, es donde podemos encontrar consejos, sabiduría, poesía y mucho más.
pero lo más importante es que es la palabra de Dios y que todo lo que escuchemos, conozcamos, incluso la información que recibiste a través de este video, toda hay que filtrarla a través de la palabra. Ahí está la verdad, digamos que es como una compresión de todo lo que Dios nos dejó. Por eso, como dijimos, un manual de vida. Si no está acá, hay que someterlo a ayuno y oración. Si no, no sabría decirte. Yo intento, en lo que es humanamente posible, todo filtrarlo a través de la palabra del Señor. Me quedan cortas las palabras. La idea es que esto sea lo más natural del video, pero bueno, por ahí iría. ¿Cuál es el versículo que más te choca personalmente? Hay varios, pero uno que me gusta poco, que refresqué hace poco, es Romanos 10, 14 y 15. Ahí te clavo por la duda. Que son, te lo voy a leer para. Bien. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, como este versículo, hay muchos que exhortan e incluso amonestan al cristiano, por así decirlo, que no sale a predicar, que no lleva la palabra, que es la misión del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas, la buena noticia. Obviamente, para que algo sea una buena noticia, habla de que primero hay una mala noticia. O sea, hay una condición que hace que lo que yo te voy a decir sea una buena noticia. Y muy bien, como les leí recién, habla de cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Cómo el que no conoce a Dios va a conocerlo si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar si no hay quien los envíe? Y entonces esto me choca de manera de que si yo no salgo a hablar de lo que yo creo y de la verdad que me fue revelada, ¿quién más lo va a hacer? Y para vos, ¿qué es la Biblia? ¿Te sirvió? ¿Conociste algo nuevo? Bueno, déjame en los comentarios, más que nada si te gustó el video, si hay algún libro que te interese y querés que hagamos un video sobre eso. Y nada, dale like y suscríbete. Del griego, que te lo voy a leer textual para pronunciarlo bien. Del griego biblia, que significa libros. Es el plural de biblión. Ahora lo voy a decir a la cámara. El plural de biblión, que significa libro o rollo. Bien. La palabra Biblia proviene del griego biblia, y de que el cuyo Publicada. Sí. Escucha, Juan. ¿Qué crees? Se nota la cortina.